Bueno, entonces esto generalmente sí puede ir al sistema político, ¿no? Y si uno piensa en la década del 90 de Argentina, de hecho fue. Los 10 años de menemismo estaban mostrando apoyo a un sistema político que era gobernable a partir de la resolución, de generar resultados y respuestas que durante 10 años efectivamente satisfacían demandas. Está bien, después había toda una serie de demandas a las cuales se le mandaba gendarmería o la pobreza extrema, digamos, no permitía ni siquiera que esas demandas lleguen al sistema, ¿no? Por ejemplo, sin querer hablamos del tema de las votaciones, que eso también podría tener más apoyo y más demanda. En general, el análisis sistémico en ciencia política precisamente piensa los resultados electorales en apoyo y demanda. Bien. ¿Alguna otra duda con Easton? ¿No? Este es nuevo. Bien, seguimos con el repaso. Giddens, ¿qué era esto? ¿Qué era esto? Ahí dice que era el modelo estratificado de la agencia. El modelo estratificado de la agencia. Con dos agregados, ¿no? Tres agregados. ¿Qué estábamos hablando recién con Parsons e Easton? Habíamos dicho que el sujeto que actuaba era un sujeto que tendía a perderse en esa interacción entre el sistema de la personalidad, el sistema cultural y el sistema social. Esas motivaciones originarias de la conducta estaban en el análisis parsoniano determinadas sobre todo por el funcionamiento del sistema cultural. Sistema cultural que suponía además cierta homogeneidad cultural, cierto consenso normativo subyacente, como lo llama él, que hacía que esas comunidades no tuviesen grandes disparidades de preferencias, comportamientos, etc. La crítica que va a hacer Giddens a esos análisis va a residir precisamente en esa noción de sujeto actuante o agente con la cual intenta el estructural funcionamiento explicar el funcionamiento de la totalidad social. ¿Por qué va a hacer esa crítica? Porque Giddens va a decir que los sujetos... Los sujetos no son simples mecanismos dentro del funcionamiento estructural. No son simplemente engranajes de un organismo, ni tampoco son sujetos plenamente autónomos que actúan de forma completamente libre, sino que los sujetos van a poder reflexionar sobre su propia conducta al mismo tiempo que van a estar condicionados por esos mecanismos y por ese funcionamiento estructural y sistémico. El sujeto puede reflexionar sobre su propia práctica y cambiarla, siempre limitado
y a la vez habilitado por ese funcionamiento estructural. De nuevo, si tuviésemos que pensar dónde comienza la acción en el modelo de la estructuración guidensiana, ¿dónde comenzaría la acción aquí? Que está vinculado al sistema de la personalidad personal. La motivación de la acción. La motivación de la acción. Es decir, para actuar hay una motivación, que puede ser, en Giddens no pasa tanto por la inconsciencia o no de la motivación de la acción. Es decir, no es simplemente un problema de la represión inconsciente. Él dice, no es que la sociedad, el funcionamiento de la sociedad es algo oscuro que siempre está funcionando a través de fuerzas externas al sujeto que lo reprimen de forma inconsciente. No. La motivación de la acción puede tener un plano inconsciente, que la gente haga eso y no sepa por qué lo hace. Creo que uno de los ejemplos que dábamos, cuando yo pasaba con el auto por la esquina de la casa de la mujer que me había abandonado, ¿no? Y tendía a pasar siempre por la misma esquina sin saber por qué. En realidad, esperando verla. Ahí había un deseo reprimido, ¿no? Reprimido por esa maldita que no quiere ver. ¿Se acuerdan? Y había un pozo en esa esquina, entonces yo rompía el auto. Ahí me acordé del ejemplo, complejo ejemplo social y político. Entonces, puede haber motivaciones de la acción inconscientes, pero también, dice Giddens, hay motivaciones de la acción que están vinculadas a lo que él llama conciencia práctica. Es decir, hay cosas que las hacemos porque simplemente sabemos hacerlas y podemos hacerlas. No es que sea algo inconsciente que nos lleva a hacerlo, sino que lo hacemos porque podemos hacerlo, porque sabemos hacer cosas. Una conciencia práctica que nos va a permitir, llegado el caso, poder dar explicaciones. Eso implica la racionalización de la acción. Poder dar una explicación de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, los panaderos griegos conocían al dedillo la reacción química de la levadura con el poco de azúcar y la temperatura. ¿Podían hacer una fórmula química de por qué leva el pan? No. ¿Esa fórmula química del pan era lo que motivaba su acción? No. Ahora, ¿podían hacer pan? Sí. Y cuando se le quemaba, ¿podían explicar por qué se les quemaba o por qué no había...? La abuela Luchi, digamos, ¿no? Mi abuela Luchi, no sabía eso tampoco. Sin embargo, ella sabía que no, la levadura estaba vieja, por eso no le volvaba. No, es decir, tenía una conciencia práctica que le permitía, llegado el caso de la necesidad de explicar por qué actuaba como actuaba, lo podía explicar, podía racionalizar esa acción. Dice Giddens. Entonces, el sujeto puede que no conozca la motivación de la acción, pero eso no significa que son fuerzas oscuras del imperio galáctico los que nos hacen actuar. No, hay una conciencia práctica que, llegado el caso, llegado la necesidad, es decir, cuando las cosas no salen como pensábamos que iban a salir, cuando el otro no reacciona como yo pensé que iba a reaccionar, ahí es donde aparece esa conciencia práctica que nos permite racionalizar la acción, explicar por qué actúo como actúo. Lo cual supone una capacidad discursiva. De nuevo, dice Giddens, no es que la racionalización de la acción implique necesariamente conciencia discursiva. Pero, dice él, la forma de explicar por qué actúo como actúo es discursiva. Esto implica entonces, ahora llegamos al registro reflexivo, un modelo estratificado de agente. Estos son... ¿Quién está cebando? Pero apaguen el celular. Yo creo que me están silbando a mí. No sé qué estaba
Estratificado. Que era. Iba a cambiar la fecha del parcial. El modelo estratificado de agencia es un modelo que está estratificado. Lo que estamos viendo acá está estratificado de manera vertical. Hay niveles de esa agencia, niveles más inconscientes a niveles plenos de reflexión. El registro reflexivo de la acción implica tener un registro continuo tanto de mi conducta como de la conducta de los demás. Yo puedo estar distraído haciendo cosas. Sin embargo, en esa distracción estoy registrando reflexivamente mi conducta y la conducta de los otros. ¿Y eso sería más consciente que la racionalización de la acción? Y eso implica un plano mayor de conciencia, aunque quizás consciente e inconsciente no sería la forma de referirnos a Giddens, porque no está pensando tanto en plano de conciencia o inconsciencia. Esto quizás lo estoy haciendo, esa reflexión, quizás la estoy haciendo sin que voluntariamente esté intentando hacerlo. Yo ahora estoy dando clase y en realidad lo que estoy pensando es tratar de ver cómo poner esto de una manera rápida para que sea un repaso. Y voy tratando de acordarme del argumento de Giddens. Pero al mismo tiempo escucho ¿no? O el que se ríe, o la novia que da beso al novio. Es decir, no estoy prestando atención a eso, pero estoy registrando reflexivo, el que se mete, lo saca los mocos. Estoy registrando reflexivamente eso. ¿Es voluntario? No, no es voluntario. Pero hay un registro reflexivo de la acción y del contexto de la acción. Y del contexto de la acción. Esa era la condición inadvertida. Ahí vamos. Y del contexto de la acción. Del espacio, del calor que hace acá adentro, del espacio, si hay lugar, si hay gente parada, no hay gente parada, el que entra y sale. Ese es el registro reflexivo de la acción. Entonces, hay una estratificación vertical. Y que uno podría decir, como preguntábamos recién, que hay una estratificación en términos de conciencia, pero que muchas veces no es voluntaria. Dado que ese registro reflexivo de la acción nunca es perfectamente acabado, uno nunca puede tener registro de absolutamente todo lo que está pasando. ¿Qué sé yo? Atrás de él hay una cara que yo no veo, no sé si está roncando. Uno no puede tener un registro pleno de todo lo que va a suceder. Uno no puede tener información plena de todo lo que está sucediendo cuando uno actúa. Por lo tanto, dado que no tengo información plena, y que incluso, aunque si la tuviera, ¿qué puede pasar? Supongamos que tengo información plena y tengo dos opciones, pero siempre, ¿qué decía Toussaint? ¿Qué puede pasar? Puede fallar. ¿No? Es decir,